A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Historia tercero. El día de hoy vamos a comenzar, ¿no? Ya como le dije, ya olvídense el militarismo, ya pasó, ya, ya como les digo, ¿no? Ya pasó, ya hemos acabado con el militarismo, ¿no? En la cual, el día de hoy, ya vamos a pasar, digamos, ustedes saben que, bueno, ya la última fecha, el segundo gobierno de Cáceres, ¿no? Había venido, como dicen, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, o sea, los demócratas contra tenían odio a los civilistas, no, los civilistas tenían odio al demócrata y el demócrata con los militares, ¿no? Pero digamos, al estar los militares, entonces, ¿qué hicieron, no? Se unieron, entonces, bueno, vamos a derrocar a Cáceres. Y lo hicieron. Dicho y hecho, lo hicieron. No es una de las grandes mentiras, pero lo hicieron. ¿Para qué? Para decir, no, bueno, mira, la gente es incrédula, la gente hay que hacerle votar por las personas que tenemos altos estudios. Sí, no es una de las grandes... Usted dirá, profesor, pero es... Claro, ¿no? Las personas, digamos, ¿saben qué? Las personas no votarán, ¿no? Nosotros somos preparados, somos estudiados, sabemos, conocemos, ¿no? Pues, ¿con quién empieza esto? La República Aristocrática. Pues con nuestro gran amigo Nicolás de Piérola. Sí, el mismo que nos abandonó en plena guerra, es con él con que vamos a comenzar, ¿no? La República Aristocrática. Sí, con él vamos a comenzar la República Aristocrática. La transición al segundo civilismo. Los hombres de dinero. Sí. ¿Por qué creen que se llama República Aristocrática? ¿No? A ver, ¿qué pasó con nuestro gran amiguito, ¿no? Cáceres. A ver, el empezar, bueno, la República Aristocrática, pues se le conoce al periodo republicano de la historia del Perú, caracterizada por el dominio político de una oligarquía dedicada a la agroexportación, la minería y las finanzas, por el medio del partido civil. El término fue acuñado por el historiador Jorge Basadre. Pero, digamos, ¿quién fue el primero, no? ¿Quién fue el primero, no? El periodo comienza con el ascenso del poder político y abogado arequipeño Nicolás de Piérola, lo que marca el inicio de una sucesión de gobiernos elegidos democráticamente, hasta el golpe de Augusto Bernardino Leguía en 1919. La única interrupción de esta sucesión se produce en 1914, cuando, debido a diferencias entre el Partido Civil y Guillermo Billinghurst, el general Óscar Benavides da un golpe de Estado para convocar a elecciones generales. Es el segundo periodo más largo de sucesión democrática de la historia republicana del Perú. A grandes rasgos, las características de este periodo son, pues, ¿no? Dependencia económica hacia el capitalismo inglés. ¿Sí? Dependencia económica hacia el capitalismo inglés. Desarrollo de nuevas actividades económicas. Agroexportación, tanto del azúcar y el algodón. La extracción cauchera y la extracción petrolera. Predominio político del Partido Civil en el poder ejecutivo y legislativo. El Partido Demócrata o Pirolista se constituyó en la oposición, aunque progresivamente fue mermando su presencia en la escena política. El civilismo sufrió, sin embargo, una cisma, dividiéndose en el civilismo clásico y el leguismo. Surgimiento de los movimientos obreros organizados. Pero antes de saber, pues, ¿no? ¿Qué correspondía el Partido Civil?
¿no? Que tanto hablamos, partido civil y partido demócrata, ¿no? Para saber acerca del segundo civilismo, ¿no? ¿Qué es el partido civil? ¿No? ¿Qué es el partido civil? ¿No? ¿Qué es el partido? El partido civil, ¿no? El partido civil fue un partido político fundado en 1871 bajo el nombre de Sociedad Independencia Electoral. Sus miembros fueron conocidos como los civilistas. Fue el partido preponderante desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, dirigido por la oligarquía limeña. Su fundador y primer presidente electo fue Manuel Pardo y Lavalle, de 1872 a 1876. Luego de la Guerra del Pacífico, desempeñó un rol clave en la reconstrucción nacional. En 1894 integró la Coalición Nacional, que agrupaba también al Partido Demócrata, que tras la Guerra Civil de 1894 a 1895 subió al poder liderado por Nicolás de Piérola, el jefe de los demócratas. De ese modo, el Partido Civil compartió responsabilidades de gobierno con su tradicional adversario. Dicha coalición se mantuvo para las elecciones de 1899 triunfando nuevamente, esta vez con el independiente Eduardo López de Romaña como presidente. En las dos décadas siguientes que forman el periodo de la historia peruana denominada por el historiador Jorge Basadre como la República Aristocrática de 1895 a 1919, se produjo la hegemonía del Partido Civil. Al ser civilistas, la mayoría de los presidentes de la República, Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, Serapio Calderón, José Pardo y Barrera, hijo del fundador del partido, y Augusto Bernardino Leguía, quien se desligó del partido y formó su propia agrupación política. Su principal centro de reunión fue el tradicional Club Nacional, que está ubicada en la Plaza San Martín, dentro del centro histórico de la ciudad de Lima. Sí, por la estación de bomberos, si no me equivoco. Institución a la que varios miembros del partido pertenecían. El partido, como fuerza política importante, sufrió un proceso de disolución a lo largo del oncenio de Leguía. Su defunción oficial, por así decirlo, se dio en 1930. Claro, eso fue con respecto al partido civil, ¿no? ¿Quién lo fundó? ¿Quién cree que haya fundado? Le acabo de decir, ¿no?
No, a ver, ¿quién fue el fundador del Partido Civil? ¿No? Lo acabo de decir, ¿no? El hijo, al hijo, ¿no? ¿Quién? El Partido Civil fue fundado el 24 de abril de 1871 por 193 ciudadanos reunidos en el domicilio de José Antonio García y García, con el fin de apoyar la candidatura presidencial del exalcalde de Lima, Manuel Pardo y Lavalle. Inicialmente adoptó el nombre de Sociedad de Independencia Electoral. Entre los fundadores de la sociedad estuvieron Demetrio Ola, Olabegoya, José María Sancho Dávila, Luis Roca y Boloña, José Antonio Roca y Boloña, Aurelio de Negri, Luis Felipe Villarán, Ignacio de Osma, José de la Riva Agüero y los Crossboring, Periódico Marrió, José Antonio García y García y Pedro Correa y Santiago, todos ellos relacionados con la política y el comercio. Se trataba, pues, de una agrupación de acaudalados comerciantes, consignatarios del guano, industriales y hacendados, representantes de la naciente burguesía nacional. ¿No? A ver. Se trataba, pues, ¿no? Una agrupación de acaudalados comerciantes, consignatarios del guano, industriales y hacendados, representantes de la naciente burguesía nacional. No contentos con detentar el poder económico, aspiraban también a controlar el poder político. A ellos se le unieron también numerosos intelectuales, como abogados de una universidad de San Marcos y periodistas del Comercio y el Nacional. Era ya la hora, según ellos, de que los hombres de frac y levita, los hombres de traje de negro, llegaran al poder. Este grupo de ciudadanos vieron en Pardo la figura que podía redimir al Perú del medio siglo de militarismo, ya que era miembro de una generación nueva, que había nacido después de la independencia y que por lo tanto no debía guardar compromisos con el orden español. Además, repudiaba el desorden, la anarquía y el despotismo de los hombres de sable.
El militarismo fue para ellos el maleficio que había venido postergando el despegue de Perú como nación. Ese fue acusado de absolutismo, de postergar a las clases sociales del manejo de la política y de ser el acicate de las revoluciones o sediciones. Siendo así, sostenían que no era la voluntad popular ni la opinión pública quienes hacían tomar las decisiones al mandatario. Se produjo una entusiasta adhesión en Lima y las provincias ante la posibilidad de un civil como gobernante. De ahí nació el nombre de Partido Civil, organizado ese mismo año para las juntas electorales. El 6 de agosto de 1871, Pardo logró congregar en la Plaza de Hacho a 14.000 ciudadanos que se reunieron para escucharle, número muy apreciable para la época, constituyendo así en un gran acontecimiento. ¿No? Por eso le digo, ¿no? El programa civilista, ¿no? Se contemplaba siguiendo, pues, ¿no? El apoyo a la educación popular con el fin de que cada ciudadano pudiera realizar un normal ejercicio de sus derechos. El fomento de la enseñanza técnica para formar a un personal apto para la explotación de los recursos naturales del país, así como la mejora de la administración pública. El equilibrio del presupuesto de la nación para contrarrestar la fallida política de los empréstitos del gobierno anterior, la no nacionalización del salitre, la profesionalización y democratización de las Fuerzas Armadas. Entre otras medidas se contemplaba la implantación del servicio militar obligatorio en el plano internacional, la concertación de alianzas. ¿No? El primer gobierno civilista. Ujú. Pero, profe, si dicen segundo civilismo, no es, claro, claro, no está, digamos, este, Nicolás de Piero no pertenece, ¿no? Digamos, a él lo llamaron, pues, ¿no? Para que lidere, porque se habían unido los demócratas, se habían unido los demócratas con los civilistas para derrocar a Andrés Avelino Cáceres. Y ahora, como vimos, ¿no? Pues esta era la oligarquía. El gobierno solo servía al sistema bancario. Y el pueblo, pues, no, no le daba nada. No, a pesar de que estén en su plan de gobierno, en todos sus puntos, pues así era la oligarquía, ¿no? Así era la oligarquía, ¿no? Así era, pues, ¿no? La situación colonial del país, ¿no? La situación colonial del país continuó luego de la independencia, pero esta vez ya no dependiendo de España, sino a través de la dependencia del capital europeo y norteamericano. Y es particularmente durante la República Aristocrática en que la dependencia al capital norteamericano se empieza a forjar. La República Aristocrática es el periodo de la historia del Perú comprendido entre los años 1899 a 1919, caracterizado por la sucesión de gobiernos dirigidos por la élite política y económica del país, marcado por la alianza entre las élites política y económica para poder gobernar el Perú, eliminando cualquier otro tipo de propuesta política que no previniera de ese consenso. Consenso, bueno, de fuerzas políticas. Se inicia con el consenso de las dos fuerzas, ¿no? Predominantes, civilistas y demócratas, para derrocar a Cáceres, seguida por la alianza entre Piérola y la oligarquía civilista, quienes necesitaban una figura con gran respaldo popular para poder pacificar el país.
convirtiéndose así Pierola en su hombre a caballo. Pierola permite tener una estabilidad política desde 1895 hasta 1899, año en que transfiere el poder a los civilistas quienes lo toman hasta 1919, ya que durante el periodo de Pierola, estos habían logrado ocupar los puestos públicos estratégicos, como el aparato electoral, lo que les permitió manipular las elecciones, permitiendo la derrota de los demócratas. Los políticos siempre representan algún grupo de poder económico, lo que no fue la excepción durante este periodo. El consenso político entre los partidos civilistas y demócratas representaban los intereses económicos de los hacendados azucareros de la costa, los industriales, los comerciales, las élites terratenientes de la sierra y otros, cuyo objetivo era favorecer. ¿Sí? Solo era favorecer. Por este periodo no solo estuvo caracterizado por el consenso político, sino también por la crisis económica que golpeó a Europa entre 1892 a 1895, lo que produjo en el Perú la reducción de las inversiones extranjeras, así como el aumento de las inversiones nacionales, lo que produjo que los exportadores pudieran estar listos para exportar una vez que Europa salió de la crisis en 1895 y empezar a demandar productos como el azúcar, lana, algodón, café, cobre, zinc, plomo. Los exportadores también se vieron beneficiados por el tipo de cambio favorable al contarse con una divisa fuerte. Este boom exportador permitió que las ganancias se reinvirtieran para modernizar las plantas exportadoras. También permitió que las ganancias se reinvirtieran en las industrias de manufacturas locales, ya que los salarios del sector exportador se habían convertido en un gran mercado para los productos de estas industrias. La falta de importaciones, debido a la crisis europea, hizo que también se invirtiera en la producción de piezas para las maquinarias de los ingenios azucareros y fundiciones. El gobierno de Pierola llevó a cabo una serie de políticas económicas y fiscales. Una de las más importantes fue poner barreras arancelarias a los productos importados de tal forma que fomentaran la industrialización por sustitución de importaciones. Otra medida para incentivar el comercio hacia el interior del país fue la de caminos, por lo que movilizó a los nativos de las comunidades aledañas. En el plano tributario, eliminó el tributo indígena, con el fin de dejar sin rentas a las juntas departamentales que simpatizaban con Cáceres, su enemigo político. Esto no significa que eliminó la carga tributaria al indígena, pues por el contrario, ellos fueron afectados usando el impuesto a la sal, lo que originó las protestas de los campesinos que fue reprimida violentamente, causando muchas muertes. Las Fuerzas Armadas habían sido desde el inicio de la República el Estado mismo, la guerra con Chile y el Perú. ¿No? Imagínense. Pues, ¿con quién inicia, no? Miren, fíjense bien la característica de la República Aristocrática, ¿no? Según este organizador visual. Fíjense claramente, a ver, ¿no? Está la oligarquía, los gamonales, los obreros y los indígenas. ¿A qué se referirá? Bueno, a ver, fíjense, ¿no? Por unos cuantos, ¿no? A ver.
Ya, ¿no? Como ustedes verán, la oligarquía solo correspondía a 40 familias, ¿no? La oligarquía solo correspondía a 40 familias, ¿no? A 40 familias. Controlaban las más grandes haciendas del país, la banca y los seguros, comercio interno y externo, actividad inmobiliaria y la incipiente industria, así como también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participaron con el Partido Civil. Los gamonales, dueños de grandes haciendas en la sierra, practicaban una economía feudal, el llanoconaje, en la cual había la clase alta, ¿no? La clase alta solo le correspondía a la oligarquía y a los gamonales. Y los sectores populares, ¿no? Estaban los obreros, que su ideología fue el anarquismo, y se agruparon en sindicatos, movimientos obreros, anarcosindicalismo. Y ni qué hablar de los indígenas, ¿no? Que eran las víctimas de explotación y usurpación de sus tierras, carecían de derechos políticos, llamado voto. No votaban. Los indígenas no votaban, ¿no? A ver, con esa era, pues, ¿no? Los indígenas ni tenían derecho a voto, ni votaban, ¿no? Y esa era, bueno, los sectores populares. Aunque sea el obrero tenía su casita, ¿no? Y tenía su trabajo, pero el indígena estaba explotado para toda la vida, ¿no? A ver, pues, si ustedes verán, el inicio de la dependencia económica se fijaba tanto en la minería. En la minería en la sierra revivió después de la guerra,
con el impulso que la minería de plata de Casapalca, explotada por empresarios de zonas desde 1880 y siguió con el descubrimiento de nuevas minas en Morococha en el año de 1890. Pero en 1892, dos hechos ocurren. Primero, la caída internacional del precio de la plata y luego de la suspensión de la acuñación de monedas de la plata en el país. Hizo que las ganancias de los empresarios mineros de plata cayeran. Por la misma época se inicia el boom internacional del cobre que algunos empresarios locales empiezan a explotar. Alrededor de 1893 se terminó de construir el tren de la Oroya, lo que hará más accesible a las minas de Morococha y Cerro de Pasco y permitirá que las inversiones norteamericanas ingresen y compren a precios muy altos la mayoría de minas, incluso la fundición de Casapalca. Estas inversiones norteamericanas estaban financieramente a la par del Estado peruano y muy por encima de los mineros peruanos. El ingreso de los capitales estadounidenses permitió la expansión de la minería por el uso de nueva tecnología, pero dejó esta zona del país en el atraso debido a que las utilidades de esta explotación se fueron a los Estados Unidos. Además, el Estado peruano no reguló este sector, lo que permitió a estas compañías. ¿No? El ingreso de los capitales estadounidenses permitió la expansión de la minería en el uso de la nueva tecnología, pero dejó esta zona del país en el atraso, debido a que las utilidades de esta explotación se fueron a los Estados Unidos. Además, el Estado peruano no reguló este sector, lo que permitió a estas compañías hacer las cosas a su gusto. ¿No? Además, el Estado peruano no reguló este sector, lo que permitió a estas compañías hacer las cosas a su gusto. Como resultado de esta, la tasa interna de retorno del Cerro de Pasco Cooper Corporation fue del 55%, más alta que la de las tres compañías chilenas del cobre que solo alcanzaban el 35%. Cuando las minas eran explotadas por los empresarios locales de dinero de las utilidades, se reinvertían en la región, en la producción agraria y en el comercio de la región, impulsando incluso el cultivo del café en la ceja selva peruana. Cuando llegan los norteamericanos, las utilidades no regresan, pero a pesar de eso queda suficientemente dinero para generar producción y comercio.
Ahora por eso les digo no. ¿No? A ver. Por eso les digo, ¿por qué creen que iban hacia los indígenas para explotarlos? Ya que en los hacendados, pues, ya imagínense. La- a ver, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente hora, ¿no? Acerca de los hacendados y los campesinos en la sierra. ¿Qué es lo que pasaban realmente, pues, no? ¿Por qué crees que habían demasiado gente esclavas? Eso es lo que van a ver, que no te lo cuenten, ¿no? Que no te digan con mentiras. Sé tú el verdadero juez de la historia. Vivimos 2021. Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Vuelven a ingresar con el mismo ID que se les mandó, nada más.